vas a matar? Pues anda, mátame. Durante años, el cine mexicano construyó una imagen de la mujer casi intocable, perfecta, elegante y silenciosa. Pero detrás de esa pantalla luminosa hubo actrices que decidieron romper las reglas cuando nadie se atrevía. Escenas que desataron escándalos, carreras que cambiaron para siempre, y una revolución que no se contó abiertamente. Hoy vamos a mirar ese momento incómodo, valiente y decisivo, cuando la censura no pudo detener lo inevitable. Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo es el nombre completo de Ana Luisa Pelufo, una de las actrices más emblemáticas del cine mexicano. A lo largo de su extensa y exitosa trayectoria logró dejar una profunda huella en la industria cinematográfica y, prueba de ello, es que es considerada la pionera de los desnudos en el cine mexicano. A ella se le sigue recordando como una figura representativa de las actrices del cine de los desnudos. Pelufo nació el 9 de octubre en la ciudad de Querétaro y se sabe que su padre fue rector de la Universidad Autónoma de Puebla. Durante su niñez y adolescencia aprendió inglés, francés, italiano y portugués. Además estudió decoración, pintura, danza clásica y ballet acuático. Fue precisamente esta última disciplina la que le abrió las puertas en el medio del espectáculo. Contrario a lo que podría pensarse, la actriz no inició su carrera en México sino en Estados Unidos, donde debutó en la película Tarzán y las sirenas. Pese a que la cinta no tuvo gran éxito en críticas ni en taquilla, su participación no pasó inadvertida y comenzó a ser llamada para producciones mexicanas. Fue cuando realizó su primera película en territorio nacional titulada La Venenosa. Se rumoraba que para la época el gran Agustín Lara cayó rendido ante los encantos de Ana Luisa, provocando los celos de María Félix, quien no soportó la humillación y lo echó de la casa. El enojo de María Félix fue tan grande que años después vetó a Pelufo cuando la quisieron contratar para interpretarla en la película El collar maldito. El primer desnudo oficial de Pelufo ocurrió en la película titulada La fuerza del deseo, donde compartió créditos con Armando Calvo, Rosario Granados y Prudencia Grifel. Otro de sus papeles más representativos lo interpretó en La Diana Cazadora, pues se mantuvo el rumor de que ella había sido la modelo real de la estatua que se encuentra en la Ciudad de México, aunque la verdadera modelo fue Elvia Martínez. En la década de 1970 participó en diversas películas como Perro Callejero, El Vecindario y Furia Pasional. Su último trabajo en televisión fue en la serie El Mariachi. Amanda del Llano fue una de las estrellas del cine mexicano que intentó innovar con su manera de pensar y seguir los pasos de Ana Luisa Pelufo. La actriz originaria de Chiapas comenzó su carrera con Al son de la marimba. A los pocos años obtuvo su primer papel protagónico en la cinta Campeón sin corona, la cual la ayudó a ascender hacia el éxito. Actuó junto a Tintán en la película Hay muertos que no hacen ruido, y en cintas como La oveja negra, No desearás a la mujer de tu hijo, Pepe el toro y La rebelión de los colgados. Lamentablemente, la sociedad le pondría un freno a su profesión. Aceptó interpretar un personaje que tendría que mostrarse sin ropa en la película El seductor. Después realizó otras dos más, Los amantes y La ilegítima. Pero el resultado no fue el esperado. Quizás la sociedad podría aceptar desnudos de otras actrices con imagen irreverente, pero no por parte de Amanda debido a que su imagen era más recatada. La actriz comenzó a recibir muy pocas propuestas porque gran parte de la sociedad reprobó su actuación. Comprendió que su carrera en México había terminado y buscó fortuna en España, donde orientó su carrera hacia el canto. Existe la versión de que al principio se recluyó en un convento por la culpa que sentía ante los señalamientos sociales. Regresó a México esperando limpiar su nombre, pero tuvo muy pocas apariciones en el cine, dedicándose principalmente al teatro. Amanda del Llano murió a los 44 años tras complicaciones de salud. Kitty de Hoyos fue un símbolo sexual de su época, llamada la Marilyn Monroe mexicana. María Cristina Guadalupe Vega Hoyos dio sus primeros pasos en la Academia de Actuación de Andrés Soler, donde destacó no solo por su belleza, sino por una seguridad escénica poco común en una industria todavía marcada por códigos morales rígidos. El nombre de Kitty no tardó en aparecer en los periódicos tras desnudarse por completo durante una escena, un acto que en aquellos años se consideraba escandaloso y que rompía de frente con la imagen recatada que el cine nacional intentaba proyectar. La polémica fue inmediata. Mientras algunos sectores la criticaron con dureza, acusándola de atentar contra las buenas costumbres,
Otros vieron en ella una figura moderna que desafiaba los límites impuestos a las actrices. Productores y directores comenzaron a mirarla como un rostro capaz de atraer público por su audacia, pero también como un riesgo ante la censura y la presión social. Esa dualidad la acompañó durante buena parte de su carrera, admirada por su valentía en pantalla y, al mismo tiempo, encasillada en papeles que explotaban su imagen provocadora. Es considerada una de las precursoras de este tipo de escenas en el cine mexicano. Aunque una parte del público no aprobaba los desnudos, otra lo celebró como una señal de apertura en una cinematografía que buscaba renovarse. Su trayectoria comprende más de 30 películas, además de fotonovelas y telenovelas donde mostró un registro más amplio, alejándose del estereotipo que la había hecho famosa. Obtuvo el premio Diosa de Plata por Los Cuervos Están de Luto y compartió créditos con figuras como Silvia Pinal y Cantinflas, consolidando una presencia que combinaba controversia, magnetismo y una constante lucha por ser reconocida más allá del escándalo inicial. Columba Domínguez llegó al cine mexicano con una presencia que rompía con los moldes tradicionales de la época. Su imagen, fuerte y serena al mismo tiempo, llamó la atención de Emilio "El Indio" Fernández, quien vio en ella un rostro distinto al de las estrellas convencionales y decidió impulsarla en la pantalla grande. Bajo su dirección, Columba no fue presentada como una figura frágil, sino como un símbolo de naturalidad, identidad y orgullo femenino, cualidades que el propio Fernández buscaba exaltar en sus películas. Su participación en La Virtud Desnuda la colocó en el centro de una conversación inédita dentro de la industria. Más que un recurso provocador, la escena que la volvió célebre fue planteada con una intención estética y narrativa que intentaba alejarse del sensacionalismo. Aún así, el atrevimiento generó comentarios encontrados. Mientras algunos sectores del público lo consideraron un gesto audaz y artístico, otros lo vieron como una ruptura incómoda con la moral cinematográfica que predominaba en aquellos años. Dentro de los estudios, su nombre comenzó a asociarse con una actriz dispuesta a asumir riesgos creativos. Columba defendía la seriedad de su trabajo y buscaba que su imagen no quedara reducida al escándalo, insistiendo en que cada escena debía tener un propósito dramático claro. Esa postura le dio una reputación de firmeza y profesionalismo que contrastaba con la curiosidad constante de la prensa, siempre empeñada en convertir la innovación en controversia. Así, su figura quedó ligada a un momento de transición en el cine mexicano, cuando la industria empezaba a explorar nuevas formas de representar la sensibilidad, el cuerpo y la emoción sin abandonar del todo el lenguaje clásico que la había hecho famosa. María de los Ángeles Félix Guereña, mejor conocida como María Félix, fue un ícono de la época dorada y un referente del empoderamiento femenino. Dueña de una personalidad dominante y de una seguridad poco común para su tiempo, construyó una imagen pública basada en el control absoluto de su figura, su carrera y su narrativa. Sin embargo, esa misma determinación también provocó polémica cuando decidió romper con los códigos morales que la industria pretendía imponerle. La doña escandalizó a sectores conservadores al mostrarse desnuda ante las cámaras en contadas ocasiones, siempre bajo la premisa de que la escena tuviera una intención estética clara y no un propósito sensacionalista. Para ella, el cuerpo no era objeto de explotación, sino un elemento expresivo que debía integrarse con dignidad al lenguaje cinematográfico. Uno de sus desnudos más recordados ocurrió en la película Amor y Sexo, donde interpreta a una mujer madura que se mueve con naturalidad en los círculos más exclusivos, desafiando prejuicios sobre la edad, el deseo y el poder femenino. También posó sin ropa en Los Ambiciosos y en Los Héroes Están Cansados, donde muestra la espalda de manera sugerente, cuidando siempre la composición visual y el tono dramático. María Félix defendió estas decisiones con firmeza ante la prensa, afirmando que jamás permitiría que su imagen cayera en la vulgaridad. Consideraba que aquellas escenas formaban parte de su evolución artística y de su lucha personal por demostrar que una mujer podía decidir cómo representarse a sí misma, incluso en una industria dominada por miradas masculinas. Esa postura, tan admirada como criticada, reforzó el mito de una mujer que no pedía permiso para existir según sus propias reglas. Mercedes Carreño Nava, conocida artísticamente como Meche Carreño, fue una de las figuras que marcaron la transición entre el cine clásico de la época dorada y una etapa más atrevida en la representación femenina en pantalla. Formada inicialmente como estudiante de arte dramático, comenzó a abrirse paso en el medio mientras alternaba la actuación con el modelaje, un ámbito que le permitió desarrollar una presencia visual distinta a la de las actrices tradicionales. Su imagen moderna, segura y profundamente sensual llamó la atención de productores que buscaban renovar el lenguaje cinematográfico mexicano.
Desde sus primeras apariciones quedó claro que no encajaba en el molde de la mujer sumisa o decorativa que predominaba en muchas historias de décadas anteriores. Meche proyectaba independencia y naturalidad, cualidades que la llevaron a participar en películas donde el cuerpo femenino comenzaba a mostrarse con una intención más abierta y menos simbólica. Su incursión en escenas de desnudo fue vista como parte de ese cambio cultural que intentaba acercar al cine mexicano a corrientes internacionales más libres en lo estético y narrativo. La reacción del público fue diversa. Mientras algunos sectores consideraron que su presencia rompía con valores tradicionales, otros interpretaron su trabajo como una señal de evolución artística. La cámara no la presentaba desde la fragilidad, sino desde una seguridad que ella misma defendía como parte de la construcción de personajes más complejos y reales. Esa postura la convirtió en un rostro asociado al llamado cine de apertura, una etapa en la que las historias comenzaron a explorar temas de deseo, identidad y libertad personal con mayor franqueza. A lo largo de su trayectoria, Meche Carreño participó en títulos que consolidaron esa imagen de mujer contemporánea, alejada de los estereotipos del pasado. Más que provocar escándalo, su presencia terminó simbolizando un momento de transformación dentro de la industria, cuando el cine mexicano buscaba reinventarse sin desprenderse por completo de su herencia clásica, abriendo paso a nuevas formas de mirar y representar a sus protagonistas femeninas. Isela Vega se convirtió en una de las figuras más audaces del cine mexicano cuando la industria comenzaba a dejar atrás los códigos rígidos heredados de la época dorada. Originaria de Sonora, inició su carrera como modelo y reina de belleza antes de dar el salto a la actuación, un camino poco común en aquellos años pero que le permitió desarrollar una presencia escénica segura, moderna y completamente distinta al ideal femenino tradicional que predominaba en la pantalla. Desde sus primeras participaciones llamó la atención por su carácter fuerte y su negativa a encasillarse en papeles decorativos. Directores y productores vieron en ella a una actriz capaz de proyectar sensualidad con naturalidad, sin recurrir a los gestos melodramáticos que habían marcado a generaciones anteriores. Esa personalidad la llevó a integrarse en proyectos que comenzaban a explorar nuevas formas de representar el deseo, la independencia femenina y la complejidad emocional de los personajes. Su participación en escenas de desnudo, particularmente en películas como Las pirañas aman en Cuaresma, generó un debate inmediato dentro del público y la crítica. Para algunos, se trataba de una ruptura excesiva con la tradición moral del cine nacional. Para otros, era el reflejo de una transformación cultural inevitable que buscaba acercar al cine mexicano a corrientes internacionales más abiertas. Isela defendió siempre estas decisiones como parte de la construcción dramática de sus personajes y no como un recurso escandaloso. A partir de entonces, su nombre quedó asociado a una etapa de transición en la cinematografía mexicana, cuando las actrices comenzaron a reclamar mayor libertad expresiva frente a la cámara. Más que ser vista únicamente como provocadora, Isela Vega representó una generación que entendía el cuerpo como una herramienta narrativa y no como un límite impuesto, consolidando así una imagen de mujer independiente que ayudó a redefinir los márgenes de lo permitido en la pantalla nacional. Lilia Prado fue una de las figuras más magnéticas del cine mexicano en los años en que la pantalla comenzaba a transformarse y a permitir representaciones femeninas menos rígidas. Nacida en Zaguayo, Michoacán, llegó a la capital con la intención de abrirse paso en el espectáculo, primero como bailarina y modelo, hasta que su presencia escénica llamó la atención de productores que buscaban rostros capaces de transmitir fuerza, sensualidad y una naturalidad poco común para la época. Su verdadero impulso llegó cuando fue dirigida por Luis Buñuel, quien encontró en ella una expresividad corporal que rompía con la actuación tradicional del melodrama. En películas como Subida al cielo, Prado proyectó una imagen femenina libre y terrenal, alejada del ideal intocable que el cine había construido durante años. La cámara comenzó a mostrarla desde una perspectiva más humana y espontánea, privilegiando la emoción y la fisicidad de los personajes, lo que generó comentarios sobre una nueva forma de representar el cuerpo en la pantalla mexicana. Aunque muchas de sus escenas no fueron concebidas como provocación directa, sí implicaron una ruptura con la moral visual dominante. Su manera de moverse, vestir y habitar los encuadres resultaba más atrevida que la de sus contemporáneas, y eso bastó para que parte del público la considerara una actriz audaz que desafiaba los límites establecidos. Otros sectores, en cambio, vieron en su trabajo una evolución natural hacia un cine más realista, donde la sensualidad formaba parte de la narrativa y no de un escándalo calculado. Dentro de la industria, Lilia Prado fue reconocida como una intérprete comprometida con personajes intensos y complejos,
dispuesta a asumir riesgos expresivos que pocas actrices aceptaban en ese momento. Su imagen quedó asociada a una etapa de transición en la cinematografía nacional, cuando las historias comenzaron a explorar emociones más abiertas, pasiones contradictorias y una visión menos idealizada de la mujer. Así, su legado se integró al de aquellas artistas que, desde distintos frentes, contribuyeron a ensanchar los márgenes de lo permitido en el cine mexicano. Fanny Cano fue una de las actrices que marcaron el tránsito entre el cine clásico mexicano y una etapa en la que la representación femenina comenzó a liberarse de los códigos más conservadores. Nacida en Chihuahua, su llegada a la pantalla coincidió con un momento de transformación cultural en el que nuevas generaciones de realizadores buscaban personajes más complejos, cercanos a la realidad emocional y social del país. Desde sus primeras apariciones llamó la atención por su elegancia natural, pero también por una seguridad interpretativa que rompía con la imagen tradicional de la mujer idealizada. A diferencia de otras estrellas formadas dentro del molde del melodrama, Fanny construyó su carrera con papeles que insinuaban una feminidad más autónoma y moderna. Esa búsqueda la llevó a participar en proyectos donde la sensualidad dejó de ser únicamente sugerida para integrarse de manera más directa al desarrollo dramático. Algunas de sus escenas, consideradas audaces para la época, provocaron debate entre críticos y espectadores, pues mostraban a una mujer que asumía su deseo y su presencia corporal sin el filtro moral que durante años dominó la cinematografía nacional. La reacción del público fue contrastante. Mientras sectores conservadores veían en esas interpretaciones una ruptura incómoda con la tradición, otros celebraban que el cine mexicano comenzara a dialogar con corrientes internacionales más abiertas en lo estético. Directores y productores encontraron en ella a una intérprete capaz de sostener historias más arriesgadas sin perder profundidad emocional, lo que la convirtió en un rostro recurrente en películas que exploraban relaciones humanas desde una perspectiva menos idealizada. Con el paso del tiempo, su figura quedó asociada a ese periodo de cambio en el que varias actrices comenzaron a redefinir los límites de lo permitido en pantalla. Más que provocar por sí misma, Fanny Cano representó a una generación que entendió el cuerpo y la sensibilidad femenina como parte esencial del lenguaje cinematográfico. Su legado permanece como testimonio de una etapa en la que el cine mexicano buscó renovarse, abriendo espacio a nuevas formas de narrar, mirar y comprender a sus protagonistas. Rosa Carmina Riverón Jiménez, conocida artísticamente como Rosa Carmina, fue una de las figuras más llamativas del cine mexicano cuando la industria comenzaba a explorar nuevas formas de sensualidad en pantalla. Nacida en La Habana, Cuba, llegó a México en la década de 1940 y rápidamente se integró al llamado cine de rumberas, un género que mezclaba melodrama, música y baile con una carga visual mucho más atrevida que la del cine tradicional. Su formación como bailarina le otorgó una presencia escénica poderosa, basada en el dominio del cuerpo y la expresividad del movimiento, elementos que la diferenciaron de las actrices surgidas del melodrama clásico. Desde sus primeras películas, los directores comprendieron que su fuerza radicaba en esa combinación de elegancia y sensualidad abierta, poco común en la cinematografía nacional de aquellos años. En cintas como Tania, La Bella Salvaje y Aventurera, su imagen fue construida a partir de coreografías y vestuarios que insinuaban más de lo permitido hasta entonces, lo que provocó que su figura quedara asociada a una representación femenina más libre. Aunque muchas de sus escenas no eran desnudos frontales en el sentido estricto, sí rompían con la moral visual dominante al mostrar el cuerpo con una intención claramente expresiva y no únicamente sugerida. La reacción del público fue intensa. Mientras algunos sectores consideraban que ese estilo atentaba contra la tradición del cine mexicano, otros veían en Rosa Carmina un símbolo de modernidad y renovación estética. Su trabajo abrió la puerta a una representación más directa de la sensualidad femenina, anticipando el camino que después seguirían otras actrices que asumirían escenas de desnudo con mayor frontalidad. Dentro de la industria, su nombre comenzó a asociarse con producciones que buscaban atraer nuevas audiencias y dialogar con tendencias internacionales más audaces. Con el paso del tiempo, Rosa Carmina quedó identificada como una de las precursoras de esa transición visual que transformó la manera de filmar el cuerpo femenino en México. Más que una provocación aislada, su presencia representó un cambio de lenguaje cinematográfico, donde la danza, la cámara y la interpretación se unieron para ensanchar los límites de lo permitido en pantalla y preparar el terreno para las generaciones que llevarían esa apertura aún más lejos. Irma Serrano, conocida popularmente como La Tigresa,
fue una de las personalidades más controvertidas y desafiantes del espectáculo mexicano en los años en que el cine nacional comenzaba a sacudirse las normas morales heredadas de la época dorada. Originaria de Chiapas, inició su trayectoria como cantante ranchera antes de incursionar en la actuación, llevando consigo una imagen intensa, provocadora y profundamente segura de sí misma que contrastaba con el ideal femenino más recatado que todavía predominaba en la pantalla. Desde sus primeras apariciones cinematográficas, Serrano dejó claro que no estaba dispuesta a ajustarse a los moldes tradicionales. Sus personajes solían poseer una fuerte carga pasional y una actitud desafiante frente a la autoridad masculina, rasgos que se acentuaban con una presencia escénica basada en la mirada directa, el lenguaje corporal y una sensualidad frontal poco habitual en el cine mexicano de aquellos años. Algunas de sus escenas fueron consideradas especialmente audaces por la manera en que mostraban el cuerpo femenino con naturalidad, lo que provocó reacciones encontradas entre el público y la crítica. Mientras sectores conservadores calificaban su estilo como una ruptura escandalosa con las buenas costumbres, otros comenzaron a verla como símbolo de una nueva etapa cultural en la que las actrices buscaban mayor control sobre su imagen y sus decisiones profesionales. La propia Irma defendía su trabajo argumentando que la mujer debía dejar de ser un adorno en la narrativa cinematográfica para convertirse en un personaje con deseo, carácter y voluntad propia. Su figura quedó ligada a un momento de transición dentro de la industria, cuando el cine mexicano empezaba a explorar temas más abiertos y representaciones menos idealizadas de la feminidad. Más que limitarse a provocar, Irma Serrano encarnó una actitud de desafío que contribuyó a ensanchar los márgenes de lo permitido en pantalla, integrándose así al grupo de intérpretes que, desde distintas trincheras, impulsaron el paso hacia una cinematografía más libre y expresiva. Angélica Chain fue una de las figuras que ayudaron a consolidar el cambio de sensibilidad que el cine mexicano experimentó hacia finales de los años 60 y principios de los 70, cuando la industria comenzó a alejarse de los códigos morales estrictos que habían dominado durante la llamada época de oro. Nacida en Veracruz, llegó al medio artístico con una formación vinculada al modelaje y la publicidad, lo que le permitió desarrollar una imagen moderna, fresca y mucho más cercana a las nuevas corrientes culturales que empezaban a influir en el país. Su llegada al cine coincidió con una etapa de transformación en la que los realizadores buscaban atraer a un público joven y adaptarse a un contexto internacional más abierto en lo estético. Chain se convirtió rápidamente en un rostro representativo de esa renovación. Sus personajes proyectaban independencia, espontaneidad y una relación más natural con su propio cuerpo, alejándose del arquetipo femenino contenido y solemne que había predominado en décadas anteriores. Al participar en películas que incluían escenas consideradas atrevidas para su tiempo, su nombre comenzó a generar debate. Para algunos sectores, aquellas imágenes simbolizaban una ruptura innecesaria con la tradición. Para otros, eran la señal de que el cine mexicano intentaba actualizar su lenguaje y dialogar con nuevas formas de representación. La actriz defendía su trabajo como parte de una evolución narrativa que buscaba mayor realismo en los vínculos, las emociones y la manera de retratar la intimidad de los personajes. Dentro de la industria, Angélica Chain fue vista como una intérprete capaz de encarnar esa transición sin perder el carisma popular que exigía el cine comercial. Su presencia ayudó a normalizar un tipo de sensualidad menos solemne y más cotidiana, integrándola al relato cinematográfico en lugar de tratarla como un elemento prohibido. Con el paso del tiempo, su figura quedó asociada a ese periodo de apertura que amplió los márgenes de lo permitido en pantalla y preparó el terreno para generaciones posteriores de actrices que encontrarían un espacio expresivo más libre dentro del cine nacional. Ariadna Welter fue una de las actrices que, sin proponérselo abiertamente, terminó asociada a la transformación de la imagen femenina en el cine mexicano cuando la industria comenzaba a abandonar la rigidez moral heredada de la época dorada. Proveniente de una familia con tradición artística, llegó a la pantalla con una formación sólida en actuación y una sensibilidad distinta a la de muchas de sus contemporáneas. Su estilo interpretativo privilegiaba la naturalidad emocional por encima del artificio melodramático, lo que llamó la atención de directores interesados en contar historias más cercanas a la realidad. Durante la década de los 60 participó en películas que buscaban explorar conflictos humanos con mayor franqueza, y fue en ese contexto donde aceptó realizar escenas consideradas atrevidas para su tiempo. Más que responder a una intención provocadora, aquellas secuencias formaban parte de una narrativa que intentaba mostrar la intimidad y la vulnerabilidad de los personajes desde una perspectiva más honesta. Sin embargo, el público de la época no siempre hizo esa distinción,
y su nombre comenzó a mencionarse dentro de la conversación sobre las actrices que estaban rompiendo barreras en la representación del cuerpo femenino en pantalla. La reacción fue diversa. Algunos sectores vieron en su trabajo una señal de modernidad que acercaba al cine mexicano a corrientes internacionales más abiertas, mientras que otros consideraron que esas decisiones desafiaban los valores tradicionales que durante años habían definido a la cinematografía nacional. Ariadna defendía su postura con discreción, señalando que cada escena debía entenderse dentro del desarrollo dramático y no como un recurso aislado, insistiendo en la necesidad de dignificar la actuación por encima del escándalo. Con el paso del tiempo, su trayectoria quedó ligada a ese periodo de transición en el que varias intérpretes comenzaron a ampliar los márgenes de lo permitido en la pantalla. Más que convertirse en un símbolo de provocación, Ariadna Welter representó a una generación que buscó personajes femeninos más complejos, humanos y libres de idealizaciones excesivas, contribuyendo así a la evolución de un cine que lentamente aprendía a mirar a la mujer desde una perspectiva menos restrictiva y más contemporánea. Claudia Islas fue una de las actrices que encarnaron el cambio de sensibilidad que comenzó a experimentar el cine mexicano hacia finales de los años 60, cuando la industria intentaba desprenderse de los modelos rígidos heredados de la época de oro. Nacida en la Ciudad de México, se formó inicialmente en el teatro y la televisión, espacios donde desarrolló una presencia escénica intensa y moderna que pronto llamó la atención de directores interesados en contar historias con una carga emocional y visual distinta a la del melodrama tradicional. Su llegada al cine coincidió con una etapa en la que los personajes femeninos empezaban a representarse con mayor complejidad psicológica y una relación más libre con su propio cuerpo. Islas aceptó participar en proyectos que abordaban el deseo, la identidad y las contradicciones humanas desde una mirada menos idealizada, lo que implicó asumir escenas consideradas atrevidas para su tiempo. Más que buscar la provocación, aquellas secuencias respondían a una intención narrativa que pretendía mostrar a la mujer como un ser autónomo, alejado de la imagen intocable que durante décadas dominó la pantalla nacional. La reacción del público fue contrastante. Mientras algunos sectores vieron en su trabajo una ruptura incómoda con las normas morales que aún pesaban sobre el cine mexicano, otros celebraron la naturalidad con la que la actriz defendía a sus personajes, interpretando estas decisiones como parte de una evolución artística inevitable. La cámara comenzó a retratarla desde una perspectiva más directa y humana, subrayando emociones y conflictos sin recurrir a los códigos de censura simbólica que antes disimulaban cualquier expresión de sensualidad. Dentro de la industria, Claudia Islas fue reconocida como una intérprete dispuesta a explorar nuevas posibilidades expresivas sin perder rigor actoral. Su nombre quedó asociado a una generación que abrió el camino hacia una cinematografía más franca en la representación de las relaciones y la intimidad, contribuyendo a ampliar los márgenes de lo permitido en pantalla. Así, su trayectoria se integró al proceso de transformación que llevó al cine mexicano de la contención clásica hacia una etapa más contemporánea, donde la figura femenina comenzó a construirse desde la libertad interpretativa y no únicamente desde el ideal moral heredado. Sonia Infante fue una de las intérpretes que vivió en carne propia el momento en que el cine mexicano comenzaba a modificar su manera de representar a la mujer en pantalla. Proveniente de una familia profundamente ligada al espectáculo, e hija del actor Ángel Infante, creció en un entorno artístico que la acercó desde muy joven a los foros de filmación. Sin embargo, su camino no se limitó a continuar una tradición familiar, sino que buscó construir una identidad propia en una industria que empezaba a transformarse entre el final de la época de oro y la llegada de nuevas corrientes narrativas. Desde sus primeras participaciones destacó por una presencia elegante, pero también por una actitud interpretativa más natural y directa que la de muchas actrices formadas en el melodrama clásico. Directores interesados en contar historias más contemporáneas vieron en ella un rostro capaz de expresar sensualidad sin los códigos rígidos del pasado. Esa cualidad la llevó a integrarse en películas donde la cámara comenzó a abordar la intimidad de los personajes con mayor franqueza, incluyendo escenas consideradas audaces para su tiempo. Algunas de estas secuencias, en las que el cuerpo femenino dejaba de ser únicamente insinuado, generaron comentarios dentro y fuera de la industria. Mientras ciertos sectores del público consideraban que ese tipo de representación rompía con la tradición moral que había definido al cine nacional durante décadas, otros lo interpretaron como una señal de apertura hacia un lenguaje cinematográfico más cercano a la realidad emocional de los personajes. Sonia defendía su trabajo como parte de esa evolución, insistiendo en que la exposición debía tener un sentido dramático y no responder al simple afán de provocar. Dentro de los estudios fue vista como una actriz profesional,
dispuesta a asumir riesgos interpretativos en un periodo en que muchas producciones buscaban actualizar sus temáticas para conectar con nuevas generaciones de espectadores. Su participación en este tipo de proyectos la colocó entre las figuras que ayudaron a normalizar una representación femenina menos idealizada, más humana y compleja, alejándose del modelo intocable que había dominado la pantalla durante los años dorados. Con el paso del tiempo, Sonia Infante quedó vinculada a esa etapa de transición en la cinematografía mexicana, cuando varias actrices comenzaron a ampliar los límites de lo permitido sin romper del todo con la herencia clásica del cine nacional. Su trayectoria refleja el momento en que la industria intentaba reconciliar tradición y modernidad, abriendo espacio a nuevas formas de mirar a la mujer en la pantalla grande y preparando el terreno para cambios aún más visibles en las décadas siguientes. Ninón Sevilla, nacida Emelia Pérez Castellanos en La Habana, Cuba, fue una de las figuras que transformaron la manera en que el cine mexicano comenzó a mirar el cuerpo femenino en pantalla. Llegó a México en la década de los 40 y rápidamente encontró un lugar dentro del llamado cine de rumberas, un género que combinaba melodrama, música afroantillana y una expresión corporal mucho más libre que la vista hasta entonces en la cinematografía nacional. Su formación como bailarina le otorgó un dominio escénico excepcional, capaz de comunicar sensualidad, fuerza y dramatismo a través del movimiento, sin necesidad de recurrir a los códigos tradicionales de la actuación contenida. Desde sus primeras apariciones, directores y fotógrafos entendieron que su presencia rompía con la imagen femenina idealizada del cine de oro. La cámara comenzó a seguirla de una manera distinta, ya no como figura decorativa o distante, sino como un personaje que habitaba su corporalidad con naturalidad. En películas como Aventurera, Sensualidad y Perdida, sus coreografías y vestuarios desafiaron abiertamente la moral visual dominante, mostrando una expresividad física que para muchos espectadores resultaba provocadora, pero que en realidad respondía a una intención dramática y estética claramente definida. El impacto fue inmediato. Mientras sectores conservadores consideraban que aquella exposición corporal atentaba contra las buenas costumbres, otros vieron en Ninón una artista que introducía modernidad y realismo emocional al cine mexicano. Su estilo no se basaba en el escándalo gratuito, sino en integrar danza, actuación y narrativa para construir personajes apasionados, complejos y profundamente humanos. Esa combinación hizo que su figura quedara asociada a una apertura temprana en la representación de la sensualidad femenina, anticipando cambios que décadas después serían más evidentes. Dentro de la industria, Sevilla fue reconocida como una profesional rigurosa que defendía cada escena como parte del lenguaje cinematográfico y no como un simple recurso de atracción comercial. Con el tiempo, su legado se consolidó como el de una de las pioneras en ampliar los límites de lo permitido en pantalla, ayudando a que el cine mexicano transitara de la insinuación simbólica hacia una representación más directa de la emoción, el deseo y la identidad femenina, sin desprenderse del todo de la elegancia clásica que caracterizó a su época. Diana Mariscal fue una de las actrices que quedaron ligadas a los primeros intentos del cine mexicano por romper de manera frontal con los códigos de censura heredados de la época de oro. Hija del también actor Dagoberto Rodríguez, creció en un entorno artístico que la acercó desde muy joven a los foros de filmación, aunque su carrera tomaría un rumbo distinto al de muchas intérpretes de su generación. Mientras otras actrices continuaban dentro del melodrama tradicional, Mariscal comenzó a participar en proyectos que buscaban explorar una narrativa más audaz y contemporánea. Su nombre adquirió notoriedad al integrarse a producciones donde la representación del cuerpo femenino dejaba de ser únicamente sugerida y se abordaba con una intención más directa dentro del desarrollo dramático. En la película La mujer desnuda, considerada una de las propuestas más arriesgadas de su tiempo, su participación generó una conversación inmediata entre críticos, censores y público. Más que presentarse como un recurso provocador aislado, la puesta en escena intentaba vincular la exposición física con el conflicto emocional del personaje, algo poco habitual en la cinematografía nacional de aquellos años. La reacción fue profundamente dividida. Algunos sectores interpretaron estas imágenes como una transgresión innecesaria frente a la moral dominante, mientras otros vieron en ellas un síntoma de modernización que buscaba acercar al cine mexicano a corrientes internacionales donde la psicología, la intimidad y la complejidad humana tenían mayor peso que la idealización clásica. Para Mariscal, se trataba de asumir riesgos interpretativos en un momento en que la industria comenzaba a preguntarse cómo evolucionar sin perder su identidad. Dentro del medio cinematográfico, su figura quedó asociada a ese periodo de transición en el que varias producciones intentaron abrir nuevas posibilidades expresivas, a una costa de la polémica.
Aunque su trayectoria no fue tan extensa como la de otras contemporáneas, su participación en este tipo de proyectos la colocó entre las actrices que contribuyeron a ensanchar los márgenes de lo permitido en pantalla. Así, Diana Mariscal pasó a formar parte de una generación que, con decisiones controvertidas pero decisivas, ayudó a empujar al cine mexicano hacia una etapa de mayor libertad temática y visual. Ana Berta Lepe fue una de las figuras que simbolizaron el tránsito entre la imagen femenina idealizada del cine de oro y una representación más abierta y moderna de la mujer en la pantalla mexicana. Originaria de Puebla y coronada como Señorita México en 1953, llegó al cine precedida por la fama que le dio su participación en certámenes internacionales de belleza, un hecho que de inmediato atrajo la atención de productores interesados en capitalizar su presencia elegante y segura. Su formación no provenía únicamente del modelaje, pues buscó prepararse en actuación para sostener una carrera que fuera más allá de la apariencia física. Desde sus primeras películas, la cámara encontró en ella una combinación poco habitual para la época: sofisticación, naturalidad escénica y una sensualidad menos contenida que la de las actrices tradicionales. En varias de sus participaciones asumió escenas consideradas atrevidas para los estándares morales de aquellos años, donde el vestuario, la actitud corporal y la manera de habitar el encuadre insinuaban una ruptura con la imagen recatada que había dominado la cinematografía nacional. Aquellas decisiones no se planteaban como provocación gratuita, sino como parte de personajes que respondían a un contexto social que comenzaba a cambiar. La reacción del público fue contrastante. Mientras algunos sectores celebraban la frescura que aportaba a la pantalla, otros consideraban que su estilo marcaba un alejamiento incómodo de los códigos clásicos del cine de oro. La prensa de la época solía destacar tanto su belleza como la audacia de ciertos papeles, colocándola dentro de la conversación sobre las nuevas actrices que estaban modificando la manera de representar la feminidad en el cine mexicano. Esa dualidad entre admiración y cuestionamiento acompañó buena parte de su trayectoria artística. Dentro de la industria, Ana Berta Lepe fue vista como un rostro que ayudaba a conectar al cine nacional con una sensibilidad más contemporánea, cercana a los cambios culturales que ya se percibían a nivel internacional. Su presencia contribuyó a normalizar una representación femenina más dinámica, donde la elegancia podía convivir con una expresión corporal más libre sin romper del todo con la tradición cinematográfica. Así, su carrera quedó ligada a ese momento de transformación en el que varias intérpretes comenzaron a ampliar los límites de lo permitido en pantalla, abriendo camino a una nueva etapa en la narrativa visual del cine mexicano. María Antonieta Pons fue una de las figuras que anticiparon, incluso desde los años más tempranos del cine mexicano, una transformación en la manera de representar el cuerpo femenino en pantalla. Nacida en La Habana, Cuba, llegó a México a finales de la década de 1930 y pronto se integró a la industria cinematográfica gracias a su formación como bailarina. Su presencia marcó el inicio del llamado cine de rumberas, un subgénero que combinaba melodrama con música y danza, y que introdujo una expresividad corporal mucho más abierta que la vista hasta entonces en la cinematografía nacional. A diferencia de las actrices tradicionales del periodo, cuya imagen solía construirse desde la discreción y la idealización romántica, Pons desarrolló personajes definidos por la fuerza física, el movimiento y una sensualidad que formaba parte esencial de la narrativa. En películas como Siboney y María Cristina, la cámara comenzó a registrar el cuerpo femenino desde una perspectiva dinámica y protagónica, mostrando coreografías, vestuarios y encuadres que para la época resultaban atrevidos. Aunque estas apariciones no siempre implicaban desnudos frontales, sí representaban una ruptura significativa con los códigos morales y visuales que dominaban el cine mexicano de los años 40. El impacto de su estilo fue inmediato. Para algunos sectores del público, aquella libertad escénica desafiaba las normas sociales establecidas. Para otros, significaba la llegada de una modernidad estética influida por corrientes caribeñas e internacionales. Los directores encontraron en ella una figura capaz de transmitir pasión, independencia y una relación natural con su propia corporalidad, elementos que ampliaron las posibilidades expresivas de los personajes femeninos en pantalla. Con el tiempo, María Antonieta Pons quedó reconocida como una de las precursoras de esta apertura visual dentro del cine mexicano. Su trabajo ayudó a preparar el terreno para que, años después, otras actrices asumieran escenas más explícitas con una justificación dramática y artística. Más que un escándalo aislado, su presencia representó un cambio gradual en el lenguaje cinematográfico, donde la sensualidad comenzó a integrarse como parte legítima de la construcción narrativa y no únicamente como insinuación simbólica.
Alexandra Asimovic Popovic, conocida artísticamente como Sasa Montenegro, fue una de las actrices que consolidaron el cambio de imagen femenina en el cine mexicano cuando la industria comenzaba a dejar atrás los códigos más rígidos heredados de la época de oro. Nacida en Bari, Italia, y de origen yugoslavo, llegó a México en la década de 1960, donde rápidamente encontró un lugar dentro de una cinematografía que buscaba renovarse y dialogar con las transformaciones sociales de su tiempo. Su formación cosmopolita y su dominio de varios idiomas le dieron una presencia distinta a la de las estrellas tradicionales, proyectando modernidad, sofisticación y una seguridad poco habitual en la pantalla nacional. Desde sus primeras apariciones llamó la atención por interpretar personajes con una carga emocional y sensual más abierta, alejados del ideal femenino contenido que había predominado durante décadas. En varias de sus películas asumió escenas de desnudo y de gran exposición corporal que, aunque ya comenzaban a aparecer en el cine mexicano, seguían generando polémica entre sectores conservadores. Su trabajo fue visto como una continuación de la apertura iniciada por otras actrices pioneras, pero con un enfoque más contemporáneo, donde la sensualidad se integraba directamente al desarrollo dramático y al retrato de mujeres más libres y complejas. La reacción del público fue contrastante. Mientras algunos espectadores consideraban que estas representaciones rompían de manera definitiva con la tradición moral del cine clásico, otros las interpretaron como una señal de evolución inevitable en una industria que buscaba adaptarse a nuevas audiencias. Directores y productores encontraron en Montenegro a una figura capaz de sostener esa transición sin perder el atractivo popular, lo que la convirtió en un rostro frecuente en historias que exploraban el deseo, la independencia femenina y los cambios culturales de la época. Con el paso del tiempo, Sasa Montenegro quedó asociada a ese periodo de transformación en el que el cine mexicano redefinió los límites de lo permitido en pantalla. Su presencia ayudó a normalizar una representación más directa del cuerpo y la intimidad como parte del lenguaje cinematográfico, consolidándose como una de las intérpretes que dieron continuidad a la apertura iniciada años atrás y que terminó por marcar el rumbo de las décadas siguientes. Y así como estas actrices se atrevieron a romper las reglas cuando nadie más lo hacía, hay muchas otras historias del cine mexicano que quedaron escondidas entre la censura, los rumores y el escándalo. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, porque aquí vamos a seguir destapando los secretos que durante años intentaron mantener fuera de cuadro.